Bueno, entonces tenemos miles de problemas, ¿ok? Y tenemos que no podemos decir, bueno, nosotros vamos a hacer un programa de 40 o 50 años y vamos a hacer una reforma hoy, otra mañana, así como hicieron ellos, los socialistas. No podemos, eso la gente no te lo va a aceptar y de hecho no te lo acepta. Por eso es que el PLG en Guatemala no avanza. Yo estuve viendo hoy lo que están haciendo los amigos del PLG en Guatemala y están haciendo esas cosas que hacen siempre y no sirve. Okay, lo que llevan más o menos estos círculos liberales que llevan 20, 30 años haciendo lo mismo de siempre y no sirve, no sirve. Hay que cambiar, por eso nosotros hemos inventado esto de las 5 reformas y el impuesto de las 3 sub. Vamos con Borges, que decía que no entienden a los libertarios. Es que los libertarios son retrasados mentales. No vaya a creer que los socialistas son los únicos retrasados mentales. No, además no quieren entender, no escuchan. Están llenos de contradicciones. Fíjate vos lo siguiente. Ellos dicen que son ateos porque son objetivistas y siguen a Ayn Rand, y son anarcocapitalistas porque siguen a Murray Roberts. Resulta que la enseñanza de Rand y de Roberts es contradictoria. De hecho, ellos en lo personal no se podían ver. ¿Ok? Rothbard creía que Ayn Rand era una vieja loca y que los randistas, el randismo era un culto, que el objetivismo era un culto, una secta. Eso creía Rothbard y está escrito. Puedes ver un artículo muy famoso que anda por ahí, decía algo así como, se llamaba Sociología del culto a Ayn Rand, una cosa así, de una diatriba contra Ayn Rand. Y Ayn Rand no se quedaba corta tampoco, decía que el anarquismo era una locura, y ella escribió clarito, ¿por qué no soy libertaria? Un artículo que se pueden conseguir en los libros de Ayn Rand. ¿Por qué no soy libertaria? Porque consideraban que los libertarios eran unos hippies de derecha y que el anarquismo y el capitalismo eran incompatibles, y es la gran contradicción que tienen los libertarios, y en eso Ayn Rand tenía razón. ¿Ok? Anarquismo y capitalismo es incompatible, porque tú no puedes tener capitalismo si no hay un gobierno limitado a garantizar la vida, la libertad y la propiedad a través de un cuerpo de seguridad que es la policía, digamos, una rama judicial, o los cortes y tribunales de justicia, y algunas obras públicas para que puedan circular los vehículos y pueda haber, entonces las cosas pueda haber mercado para llevar, porque si no nos condenaríamos a la autosubsistencia, que es como pasa aquí en Bolivia, por ejemplo, los ayllus, que son comunidades indígenas más o menos autosubsistentes, las cuales son aisladas no por cuestiones culturales, sino porque no hay camino suficiente, no hay vialidad suficiente. Entonces ahí no puede entrar el capitalismo. Por eso a los indigenistas, a los marxistas culturales, a los socialistas les encanta. Y dice, oh, qué bueno, esta gente preserva su cultura. Sí, preserva su cultura hasta que venga una carretera, porque cuando venga una carretera es una gente que se va a ir como el resto de los indígenas de Cochabamba y de toda Bolivia, que mantienen la economía informal, son capitalistas y son excelentes capitalistas, y usan automóviles y algunos lujosos, y por supuesto usan teléfono móvil y todo, porque los indígenas no son racialmente retrasados, digamos. Esto son cosas de los socialistas, o sea, que también viven llenos de contradicciones. Y aquí yo voy a tener que hacer un autoelogio para todos nosotros, los del centro liberalismo clásico. Nosotros somos coherentes. El problema es que los demás viven presas de contradicciones, miles de contradicciones. Algunos a nuestra derecha, digamos, los anarco-libertarios, otros a nuestra izquierda, los socialdemócratas, y más allá los socialistas salvajes, furiosos, viven llenos de contradicciones. ¿Ok? El problema nuestro es que no está en nosotros, en eso, ojo. Nosotros somos coherentes. El problema es que vivimos en un mundo donde la gente tiene una altísima tolerancia a las contradicciones. ¿Y por qué tiene una altísima tolerancia a las contradicciones? Porque no razona. Entonces tiene en su cerebrito
tiene dos ideas que son contradictorias y no es capaz de percibir las contradicciones. O es un sinvergüenza que le conviene. Por cierto, voy a escribir bastante sobre House of Cards y voy a ver los otros capítulos, me parece que es muy interesante. Y vamos con Margarita, que quería hablar de Trump. Bueno, no sé, yo lo tengo claro, lo puse por ahí, a mí me parece que Trump va a ganar la nominación, eso ya está fuera de duda, fuera de discusión. Ah, sí, yo sé que son ya media hora, ya. Termino con cómo veo yo, no sé si me equivoco, el tema Trump y tal. Si no le hacen trampa, porque ya los Estados Unidos ya se está pareciendo a una republiqueta bananera, si no le hacen trampa, si no le ponen cortapisas legales o de otro tipo, Trump va a ganar la nominación en el Partido Republicano, nadie le hace sombra. Trump tiene muchos defectos, pero yo veo que gente como Ben Carson y Sarah Palin y y mucha gente se le está acercando para ayudarlo, se le está acercando para ser asesores más adelante y evitarle que cometa errores como los Bush. Entonces Trump, si no le hacen trampa, va a ganar la nominación. Y si gana la nominación, ¿puede ganar las elecciones o no? Depende contra quién corra. Si corre contra Bernie Sanders, puede ganar la presidencia, puede Trump ser presidente. ¿Por qué? Porque Bernie Sanders es un comunista salvaje, y ahí yo espero que ciertos reflejos históricos, digamos, de los Estados Unidos no vayan a votar por este comunista salvaje, que es más comunista que Hillary, que Obama, que todo el Partido Demócrata junto. ¿Ok? Este es como Corbyn el inglés. Son comunistas salvajes, que están en Occidente, ya no están más en Rusia ni en China. Fíjense el cambio. Entonces, si Trump corre frente a Bernie, es posible, es probable que Trump gane. Ahora, si Trump corre contra Hillary, entonces ya la cosa se pone más difícil para Trump, porque Hillary tiene la experiencia, ¿no? Entonces, y la moderación. Entonces, a caballo de la experiencia y la moderación, ella puede ser presidenta. Con lo cual Estados Unidos quedaría a nivel de Argentina, ¿no? El marido presidente y después la señora presidenta. Cambio y escucho. Alberto, le saludo a Raymond otra vez. Voy a regresar al tema económico y perdón que regrese nuevamente al tema del impuesto de las 3 U's, porque no entiendo realmente la diferencia entre el impuesto de las 3 U's y el mismo IVA. ¿Qué pasaría si eliminamos todos los demás impuestos y únicamente queda el IVA y por lo tanto ya podría ser un impuesto único, uniforme y universal? ¿Me podría explicar un poco más al respecto, por favor? Cambio. Profe, yo quería preguntarle, habla Javier Vargas de Venezuela. Yo quería preguntarle sobre, usted mencionó sobre las reformas que fueron aplicadas en China y me llama la atención que es chocante debido a que, bueno, la mayoría tenemos el concepto de que China es un país comunista o un país con un estado muy grande con que abarca de forma un estado totalitario que busca abarcar muchos aspectos de la vida del país. Me llama la atención cómo se conjuga eso con una política que estoy viendo que es de libre mercado en cierto aspecto. Eh, ¿Cómo funciona eso, pues? Buenas noches, a ver si ahora sí me escuchan, perdón. En cuanto a lo de los impuestos, en las 5 reformas proponen solamente un impuesto en general. También esto aplica, me imagino que para lo de las aerolíneas, que aparte de cobrar el IVA, cobran un impuesto llamado TAS. ¿Ese también desaparecería? Cambio. Ya, bueno, de nuevo entonces. Acá hay yo, el mayorista vende y hay un impuesto ahí, IGB, aparte del impuesto del 30% que le cobra el Estado, le vende a otra empresa. Esa empresa distribuye, el Estado también le cobra a esa empresa, vuelve a vender, también hay un IGB, y así, ¿no? Y al final, o estoy equivocado, o al final solamente se fue el IGB. ¿Cómo se hace para controlar ese impuesto único? Controlar, ¿no? O sea que
el Estado no va a cobrar un impuesto a los mayoristas. A eso me refiero. ¿Me entendió? Ya, profe, yo sigo. Porque le hice tres preguntas, estaba en el otro canal. Entonces, el otro tema era qué tipo de trabas pone el Estado en un mercado libre, ¿no? O sea, hay trabas, o sea, trabas mínimas, ¿cuáles son esas trabas que pondría el Estado, ¿no? Por decir, pedir permiso, que es algo fácil, avisarle, voy a hacer una empresa. ¿Eso nada más u otras cosas, qué sé yo? El otro tema, la otra pregunta, abusando sería ¿qué trabas tiene China en la parte capitalista, ¿no? El Estado, ¿qué trabas le pone a los empresarios? Gracias. Cambio. Y hay un impuesto ahí, IGB. Aparte del impuesto del 30% que le cobra el Estado, le vende a otra empresa. Esa empresa distribuye, el Estado también le cobra a esa empresa, vuelve a vender, también hay un IGB, y así, ¿no? Y al final, o estoy equivocado, o al final solamente se ve el IGB. ¿Cómo se hace para controlar ese impuesto único? Controlar, ¿no? O sea que el Estado no va a cobrar un impuesto a los mayoristas. A eso me refiero. ¿Me entendió? Ya, profe, yo sigo. Porque le hice tres preguntas, estaba en el otro canal. Entonces, el otro tema era qué tipo de trabas pone el Estado en un mercado libre, ¿no? O sea, hay trabas, o sea, trabas mínimas, ¿cuáles son esas trabas que pondría el Estado, ¿no? Por decir, pedir permiso, que es algo fácil, avisarle, voy a hacer una empresa. ¿Eso nada más u otras cosas, qué sé yo? El otro tema, la otra pregunta, abusando sería ¿qué trabas tiene China en la parte capitalista, ¿no? El Estado, ¿qué trabas le pone a los empresarios? Gracias. Cambio. ¿Qué trabas tiene China en la parte capitalista, ¿no? El Estado, ¿qué trabas le pone a los empresarios? Gracias. Cambio. Cambio. Bueno, profesor, quiero que si me puede dar información acerca de Suiza, porque por lo que he visto y por lo que la imagen que vende parece ser un país bastante libre. ¿Qué me puede decir acerca de Suiza? Sí, buenas noches. Soy Juana Fuentes de México. Yo quisiera preguntar, ¿qué tan viable es el factor plata en lugar del factor oro, ya que México es un gran productor de plata? Gracias. Ok, en mi reloj tengo que faltan 20, así que voy a darle con estas intervenciones. Les recuerdo que el próximo miércoles seguiremos con este tema 6 y avanzaremos ya terminaremos el tema 6 y avanzaremos el 7. Juana voy yo siempre empezando al revés, empezando por la última. Juana Fuentes. No sería ningún problema la cuestión de la plata. Yo conozco el trabajo que se ha hecho en México, conozco mucho el trabajo de el señor este que tiene el peso, la tesis del peso de plata, en este momento no me acuerdo el nombre de él, pero es una persona, a mi modo de ver, lo que yo he leído de él me parece muy razonable. O sea, en México podría adoptarse el patrón plata de la misma manera que podría adoptarse un patrón bimetálico o trimetálico. El quid de la cuestión no es tanto el oro como la plata, puede ser cualquiera de los dos o ambos. El quid de la cuestión es ponerle un cinturón de castidad a los emisores de dinero, no darles el monopolio, o sea, eliminar el curso legal, que en realidad quiere decir curso forzoso, ¿ok? Y darle al dinero un respaldo metálico. Ahora, si ese respaldo metálico es el oro o la plata, pues sería indistinto. Conozco el trabajo de este caballero, que no me acuerdo el nombre en este momento, y me parece muy razonable. Lo que ocurre es que si tú que eres de México, si tú ves a la señora Marion Müller, que tiene su página ahí, Oro y Finanza, ella es de México, creo que vive en el DF, ¿ok? Ella explica por qué el oro es preferible a la plata,
¿ok? Entonces yo te sugiero que leas la página Oro y Finanzas de la señora Marion Müller, donde toda es una página valiosísima, la sugiero para todo el mundo. Todos los que estamos en esta tendencia, esa página es invaluable, ¿no? Es excelente. Entonces, ella encuentra, y muchos otros tratadistas también, encuentra que el oro es preferible a la plata y explica por qué. Jazmín, vamos a seguir con los amigos de México. Jazmín había preguntado sobre las tasas, que si las tasas aeroportuarias, por ejemplo, en los aeropuertos y tal, entrarían como impuesto único. Es que, Jazmín, estamos hablando, cuando hablamos de impuestos no es tasa. Impuesto es una cosa, tasa es otra. ¿Ok? Tasa es ya más parecido a un precio, porque tasa es lo que te cobran por un servicio. Por ejemplo, el uso de aeropuertos o puertos, eso se llama tasa porque es más parecido a un precio. O sea, la contraprestación es específica. En cambio, en el impuesto la contraprestación no es específica. En el impuesto tú haces un pago general, digamos, al Tesoro Público para que de allí salga el dinero para pagar la justicia, la seguridad y las obras públicas, como sería después de las 5 reformas en un Estado, digamos, o en un sistema de gobierno liberal clásico. ¿Ok? Eso es un impuesto, y nosotros estamos hablando de impuesto único, uniforme y universal. No hablamos de tasa. Tasa es otra cosa. Tasa es lo que te cobran por un servicio específico, no por un servicio público de carácter genérico. No hay una asignación específica de lo que tú pones a un uso o a un fin concreto específico, caso de la tasa aeroportuaria. ¿Me explico? Por cierto, estuve hablando con Joel Zamora Montes, el famoso amigo nuestro, el chico de Oaxaca, hablando de México, ¿no? Hablando de Oaxaca. Él va a ir a la reunión que Artemio Estrella está programando para Semana Santa en el DF, ¿ok? Él me dijo que iba a ir y quería llevar la propuesta de las 5 reformas. ¿Ok? Creo que a Eric le avisé de eso. Incluso me habló Joel de proponer que yo haga por videollamada, haga una exposición breve de las 5 reformas. Yo le dije que sí, que con mucho gusto. Entonces, bueno, estamos pendientes de ahí, ¿ok? Para los amigos de México. Vamos para seguir con el impuesto de las 3U. Raymond, si tú es perfectamente razonable lo que me estás diciendo, podría pensarse que el impuesto único, digamos, generarse o crearse o decretarse o establecerse a partir del IVA. ¿Ok? En principio no le veo problemas a eso, solo que el impuesto de las 3U, la diferencia con el IVA son las 3U. O sea, ¿qué significa las 3U? ¿Qué significa universal, uniforme y único? El IVA no es único. Ahí está el problema. ¿Ok? El IVA es un impuesto entre otros. Yo no sé en Guatemala cuántos impuestos habrá, pero es una tarea que podemos hacer para el miércoles que viene. Es imposible contar los impuestos que hay en un país. Yo he tratado de contar los impuestos en Perú, en Bolivia, he llegado a 30 y pico, pero se pierde la cuenta, porque hay muchos impuestos específicos perdidos en leyes viejas, nuevas, de distintas épocas, que poca gente los conoce. ¿Ok? Entonces, si de repente pudiera pensarse en el IVA que fuera un impuesto único, pero el problema es que tampoco es universal, porque hay mercancías que están exentas del IVA, ¿no? Entonces, no es único porque hay otros impuestos. Además, tenemos otro problema actualmente, en el sistema actual, que es el que apunta Gustavo. O sea,
en la cadena de producción, en las cadenas de producción, muchas veces el impuesto a las ventas se cobra 2 veces y 3 veces, ¿ok? Entonces porque eso no está bien regulado, eso no es, lo cual no es, digamos, es imposible regular toda la cantidad de impuestos y tal. Entonces, muchas veces se cobra varias veces, además de que se cobran otros impuestos como los aranceles. Por ejemplo, Gustavo me dice que un tío que traía carros al Perú importados tenía que pagar los aranceles. Bueno, arancel es lo que se llama el nombre del impuesto a la importación, ¿ok? Que es otro impuesto. De hecho, en Bolivia la última vez que conté, y la cuenta no era exhaustiva, eran 30 y pico de impuestos. Entonces, repito, pensemos bien qué significan las 3 U. ¿Qué significa único? Que no hay otro. Y por lo tanto no se va a cobrar varias veces al mismo producto. ¿Ok? No hay otro y se cobra una sola vez. Cuando en la cadena productiva hay varios eslabones, se cobra al final, en el eslabón final, es decir, el producto terminado. ¿Ok? Entonces, eso significa único. Uniforme significa que tiene la misma tasa. ¿Ok? Único, uniforme y universal significa que lo paga todo el mundo, cosa que no es el IVA actualmente, puesto que hay mercancías que se consideran de la cesta básica y están exentas del IVA. No pagan IVA. De hecho, te dicen por ahí tal o cual cosa, no paga IVA, esto y lo otro. Entonces, si tú prefieres más fácil para visualizarlo, digamos, conceptualmente, mentalizarlo, como un IVA que sea único, o sea, que no haya otros, que se cobre una sola vez, que tenga una sola tasa, o sea, uniforme para todo el mundo y que sea universal, es decir, que lo pague todo el mundo al comprar, qué sé yo, la leche, el refresco, o ir al restaurante. Puede ser que lo podemos pensar así, no hay ningún problema, no le veo yo problema, ¿ok? Gustavo me dice que si hay trabas en China, no, bueno, justamente, o sea, de lo que se trata es de eliminar, no reducir, no simplificar, eliminar trabas, ojo, no reducir, no simplificar, no racionalizar. Las palabras son importantes, como dice el protagonista de House of Cards. Las palabras son importantes. Cuando te hablan de reducir, simplificar, racionalizar, te están engañando, no te están hablando de eliminar. Nosotros hablamos de eliminar impuestos, derogar leyes, suprimir trabas. ¿Ok? No sé si se entiende la diferencia. Aprovechando entonces que hablamos de China, vamos con Vargas, que dice que China es un país comunista y entonces cómo es que está experimentando con el capitalismo. Bueno, sí, eso pasa actualmente en China. Ahora, hay que ver varias cosas en relación con lo que tú apuntabas, Vargas. En primer lugar, que China es un país comunista, excepto en el sur, donde está experimentando con la economía capitalista. Entonces, eso quiere decir que es un país gobernado por el Partido Comunista. Pero prácticamente hay 2 países, la China del norte es el campo, la zona montañosa, la zona más atrasada, que viven todavía en un sistema de economía comunista, y la zona del sur, que es más la zona del litoral, que es más dinámica, tradicionalmente más comercial, más abierta al capitalismo, y donde se practica el capitalismo, ¿ok? En las zonas especiales y tal, y en las ciudades especiales, especialmente Shenzhen y tal. Entonces, prácticamente ahí son 2 países, ¿no? Ambos están gobernados por el Partido Comunista, pero una cosa es ser un país comunista y otra cosa es estar gobernado por un Partido Comunista. A diferencia en Rusia, ¿no? En Rusia el Partido Comunista, ahí sí que Putin le ha puesto trabas y problemas y tal, y él gobierna con un partido que él hizo a su imagen y semejanza, que se llama Rusia Unida, ¿ok? Entonces, en el caso chino, Vargas, de Venezuela, tenemos que ver algunos detalles también. La gente cree
Porque tú dijiste muy bien, es que nosotros tenemos el concepto de que China es un país comunista. Es que hay una serie de conceptos equivocados con relación a China. La gente cree que el capitalismo se dio en las zonas especiales de China porque la gente lo pedía. Y eso es verdad para cierta gente, pero otra cierta gente pedía pedía regresar al comunismo. Y eso es lo mismo que en Rusia y en China. Hay un montón de gente que quiere regresar al comunismo en China, o por lo menos había, ahora ya hay un poco menos, pero antes había. Por ejemplo, el caso de la plaza de Tiananmen del año 89, las protestas de Tiananmen. Si tú investigas bien la historia de Tiananmen y más allá de la foto del muchacho que aparece con una camisa blanca frente a un tanque, ¿no? Entonces la gente, por eso la gente está bruta, porque la gente capta una imagen y se queda con la imagen y no estudia, no investiga. Y no sabe que en la plaza de Tiananmen había un montón de gente en las protestas pidiendo retorno al comunismo más extremo. O sea, los nostálgicos del comunismo son, en Rusia y en China también, son como los nostálgicos del franquismo en España, y ahora está habiendo mucho movimiento neonazi en Italia y en Alemania. Estamos viviendo un mundo muy bizarro en ese sentido. Entonces, Deng Xiaoping y los reformadores chinos, los modernizadores, fíjate que se llamaron a sí mismos modernizaciones y a los cambios y reformas que proponían les llamaron modernizaciones, ¿ok? Para tratar de hacerlo más aceptable al gusto de la mayoría y de un montón de gente que quería, por ejemplo, un montón de gente que quería sanciones para los corruptos, en el año 89 de Tiananmen estamos hablando. Quería sanciones para los corruptos, pero no quería cambio de sistema, porque igual que en Venezuela, en Argentina, la mayoría de la gente está tarada y cree que el problema no es el sistema, el problema es la corrupción. Entonces hay que meter preso a los corruptos y ya está, todo arreglado. El sistema socialista, estatista, intervencionista, populista de bienestar va a funcionar perfectamente. No, señor, la gente está equivocada, muy equivocada en ese sentido. Entonces, los gobernantes chinos, Vargas, no permiten otros partidos que no sea el comunista. O sea, es un sistema de partido único. Olvídate que se llama comunista y que es comunista en muchos aspectos. Es un partido único. Yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, si no hubiera partido único, ¿sería posible experimentar con el capitalismo? Miren lo que pasó en Nicaragua, volvieron los comunistas. Mira lo que pasó en Chile, volvieron los comunistas. ¿Vos qué te crees? ¿Que los gobernantes chinos no le tienen miedo a un regreso al comunismo? Y la gente millonaria que hace plata en el sur también le tiene miedo a un regreso al comunismo. Entonces, por eso están tranquilos con el partido único. Mucha gente no quiere democracia, en el sentido de múltiples partidos y competencia electoral. Mirá si llega a pasar lo que pasa en Estados Unidos. Que podemos tener en Estados Unidos, con un sistema de dos partidos que es bipartidismo forzado, un enfrentamiento electoral entre Trump y Bernie. O sea, un comunista salvaje versus un tipo que es de derecha, pero es bastante proteccionista, mercantilista, intervencionista y demás. No es un nazi, como dicen, porque eso es mentira. No es un racista. De hecho, ganar en Florida con el voto latino, por favor. O sea, yo recomendaría entonces mirar con más cuidado el mundo donde estamos viviendo. Cosa que yo sé que no se hace en Venezuela, por eso tú muy bien dijiste, nosotros tenemos el concepto, es que en Venezuela tienen una serie de conceptos equivocados acerca del mundo en que vivimos, ¿ok? Entonces, nuestra tarea es explicarle a la gente que tiene una serie de conceptos equivocados acerca del mundo en el que vivimos, ¿ok? Yo felicito a los amigos de México que van a hacer esa reunión.
Esperemos que en Venezuela haya pronto una reunión en Caracas, ¿no? Con la gente que pueda asistir. Nosotros hicimos una reunión en Chile con los que pudieron asistir. No fueron los que estaban previstos, fueron mucho menos de los que estaban previstos, pero fue otra gente. En fin, las cosas se movieron en otra dirección, pero gracias a Dios muy bien. Entonces, no sé cómo terminaremos con esta reunión en México. Tal vez yo pueda tener esa videoconferencia, no sé. Yo estoy dispuesto, ¿no? Todo depende, si me invitan, con mucho gusto. O si directamente Joel va a proponer las 5 reformas, cosa que me agradaría muchísimo, ¿no? Hemos conversado bastante con Joel. Él está muy razonable ahora, él ha entendido lo que yo le explicaba hace 2 años, 1 año y pico atrás, 1 año más o menos atrás, y él no entendía, ahora sí lo entendió. Entonces hemos tenido una buena conversación y él me habló de proponer las 5 reformas en esa reunión de liberales y libertarios del DF, y me dijo también que los libertarios, esos anarcoides, hippies, esos no van a ir, lo cual es muy saludable para el buen éxito de la reunión. Ahora, si van a adoptar las 5 reformas o no, no sé. De hecho, en Guatemala habíamos tenido todo listo para que el PLG adoptara las 5 reformas y tal, no se pudo lograr. Ellos quieren seguir por la ruta conocida que no lleva a ninguna parte, pero Jorge, Raymond y Pepe están armando el núcleo de 5 reformas en Guatemala, de la misma manera que Luis Benavide en Nicaragua, ¿ok? Y esperamos que de la reunión de México salga alguna cosa buena por ahí de la reunión en el DF la Semana Santa. Bueno, ahora sí llegamos al final del tiempo. A ver, si no hay alguna cosita más, nos vamos despidiendo. Cierro y escucho, cambio y escucho, perdón. A explicarle a la gente que tiene una serie de conceptos equivocados acerca del mundo en el que vivimos. ¿Ok? Yo felicito a los amigos de México que van a hacer esa reunión. Esperemos que en Venezuela haya pronto una reunión en Caracas, ¿no? Con la gente que pueda asistir. Nosotros hicimos una reunión en Chile con los que pudieron asistir. No fueron los que estaban previstos, fueron mucho menos de los que estaban previstos, pero fue otra gente. En fin, las cosas se movieron en otra dirección, pero gracias a Dios muy bien. Entonces, no sé cómo terminaremos con esta reunión en México. Tal vez yo pueda tener esa videoconferencia, no sé. Yo estoy dispuesto, ¿no? Todo depende, si me invitan, con mucho gusto. O si directamente Joel va a proponer las 5 reformas, cosa que me agradaría muchísimo, ¿no? Hemos conversado bastante con Joel, él está muy razonable ahora, él ha entendido lo que yo le explicaba hace 2 años, 1 año y pico atrás, 1 año más o menos atrás, y él no entendía, ahora sí lo entendió. Entonces hemos tenido una buena conversación y él me habló de proponer las 5 reformas en esa reunión de liberales y libertarios del DF, y me dijo también que los libertarios, esos anarcoides, hippies, esos no van a ir, lo cual es muy saludable para el buen éxito de la reunión. Ahora, si van a adoptar las 5 reformas o no, no sé. De hecho, en Guatemala habíamos tenido todo listo para que el PLG adoptara las 5 reformas y tal, no se pudo lograr. Ellos quieren seguir por la ruta conocida que no lleva a ninguna parte, pero Jorge, Raymond y Pepe están armando el núcleo de 5 reformas en Guatemala, de la misma manera que Luis Benavide en Nicaragua, ¿ok? Y esperamos que de la reunión de México salga alguna cosa buena por ahí de la reunión en el DF la Semana Santa. Bueno, ahora sí llegamos al final del tiempo. A ver, si no hay alguna cosita más, nos vamos despidiendo. Cierro y escucho, cambio y escucho, perdón. Alguna cosa buena por ahí de la reunión en el DF la Semana Santa. Bueno, ahora sí llegamos al final del tiempo. A ver, si no hay alguna cosita más, nos vamos despidiendo. Cierro y escucho, cambio y escucho, perdón.
Perdón, Suiza, Borges, perdón, aquí está anotadito, Suiza. Mira, no por casualidad, Suiza figura siempre entre los países más libres del mundo, entre los 5 primeros países más libres del mundo, junto con Hong Kong, en los índices de libertad económica. Ahora, vuelvo y repito lo que siempre digo. Ese índice de libertad económica deberían llamarse más bien índice de opresión económica, porque lo que mide es por comparación, o sea, no mide como hacemos nosotros en el centro liberalismo clásico, que nos hicimos desde el comienzo del planteamiento, ¿cómo sería un país liberal? ¿Cómo sería? No como alguno que se parece más o menos, que está a unos cuantos metros, digamos a pocos metros, no. ¿Cómo sería? Sería así. Entonces, comparemos todo en función a ese patrón ideal que no existe. Entonces, ¿cuáles son los países que más se acercan? Indudablemente Suiza es uno de los 5 países que más se acercan a ese ideal. Y eso no es por casualidad. Suiza fue el país calvinista por excelencia, ¿ok? Desde ya la época de la Reforma Protestante, y eso tuvo mucho que ver. Las industrias domésticas, el chocolate, los relojes, eso tuvo mucho que ver. La mediterraneidad también tuvo mucho que ver. Suiza es un país mediterráneo, no tiene salida al mar, como Bolivia, pero en vez de llorar y llorar y llorar todo el tiempo como en Bolivia, se pusieron a trabajar, ¿okay? Y se olvidaron de que no había salida al mar. Entonces, sí, ya sé lo que Eduardo Mercado me va a decir, pero bueno, después lo hablamos. Entonces, en Suiza pasó lo siguiente. Suiza era el país más pobre de Europa, porque además es un territorio montañoso, nevado la mayor parte del tiempo, que muy alto, que no da mucho para agricultura ni ganadería. Entonces, por eso los jóvenes suizos eran mercenarios, se alquilaban en los ejércitos de Europa durante las guerras de religión, por ejemplo, y mucho después también las guerras napoleónicas, se alquilaban los mercenarios suizos, eran los más famosos porque eran los más crueles, los más despiadados, los más HDP, como diríamos, o sea, los mejores guerreros mercenarios, ¿no? Entonces, por eso la Guardia Suiza del Papa, o sea, el Papa tiene una Guardia Suiza hasta el día de hoy. ¿Por qué Suiza? Porque eran los mercenarios, pues. Entonces, siendo protestante, como en Suiza, combatían a favor del Papa porque el Papa les pagaba. O sea, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? XVI, XVIII más o menos. Entonces, gracias al capitalismo liberal, Suiza se convirtió del país más pobre de Europa en uno de los más ricos del mundo. ¿Ok? Entonces sí, Borges, Suiza se puede poner como ejemplo, claro que sí, pero siempre y cuando considerando como ejemplos relativos, y esto es muy importante, solo por comparación, porque cada vez que tú agarras y dices, Nueva Zelanda es un país capitalista y tal, no, mentira, Nueva Zelanda es en parte, y Australia ahora con problemas, o sea, y entonces, si tú dices eso que no es verdad, si tú pones como ejemplo de país capitalista, van a salir los socialistas, como siempre, y te dicen, pero hay salud pública, y hay educación pública, y hay tales y cual, y hay superintendencia de bancos, y hay esto y lo otro, y te ponen todo el socialismo que hay, y es cierto, es verdad. Entonces, Suiza es un país capitalista, se puede hacer esa afirmación, comparativamente sí. Comparativamente con Venezuela, con Cuba, con Zimbabue, un capitalismo tremendo. Ahora, comparativamente como era Escocia o Inglaterra en el siglo XIX, Suiza es bastante socialista. No sé si me explico. Cambio y escucho. Don Alberto, Carlos Corado de Guatemala, con el IVA sucede una cosa en nuestro país. Las empresas llegan a tener un crédito fiscal, y al tener un crédito fiscal es un gran antro de corrupción cuando la empresa pretende recobrar ese crédito. ¿Qué opina usted en relación a eso?
Sí, por eso nosotros queremos, eso es cierto, eso pasa en muchos países, no solo en Guatemala. Por eso queremos un impuesto que sea único, uniforme y universal, que no tenga excepciones, que no tenga todas esas vueltas y esos recovecos que tiene, porque todo ese tipo de vueltas y recovecos son pasto para la corrupción. Es más, lo hacen a propósito, lo hacen para cobrar coimas y cosas por el estilo. Eso habría que eliminarlo, pero de inmediato. ¿Okay? Y ahí sí, Jorge, shock. ¿Okay? Mira, es que estamos en 2 horas, nos vamos a encontrar el próximo miércoles, queremos que ser atentos con las personas que llegaron temprano y nosotros hablamos siempre de 2 horas y nada más. ¿Ok? Por supuesto, esto no implica que no podamos conversar one to one por Skype o por videollamada de Facebook. Yo el jueves pasado conversé con Jorge, el jueves un rato por Skype creo, y se grabó esa conversación donde yo le expliqué algunas cosas de que me preguntó acerca de las 5 reformas. Cambio y escucha. Profesor, el otro día me encontré a un socialista de República Checa y bueno, con sus típicas teorías conspirativas de que es el capitalismo que tiene a República Checa, que la verdad es un hecho de que la mayoría de los checos se quieren ir por las crisis económicas. ¿Me puede decir qué es lo que, o sea, qué es lo que le está pasando a República Checa? Porque, bueno, yo también me seguí por eso que usted dice, que el rey de libertad económica debería llamarse presión económica, y guiándome por eso estaba bastante bien, pero no encuentro mucha información acerca de qué es lo que le pasa a República Checa. Querido, le pasa lo mismo que le pasa a todos los países. No quieren cortar de una vez con el socialismo, entonces están llenos de instituciones socialistas y entonces no funciona ni la economía, ni la sociedad, ni los sueldos alcanzan, hay problemas, no hay empleo, etcétera, etcétera. Pero le echan la culpa al capitalismo los socialistas. Siempre lo mismo. La política socialista es muy sencilla y muy fácil de explicar y te lo puedo explicar brevemente. Es así. Con una mano impiden que se hagan las reformas para cortar con el socialismo y legitimar el capitalismo. Y entonces con la otra escriben contra el capitalismo, porque mire cómo estamos por culpa del capitalismo. ¿Dónde está el capitalismo? Habrá capitalismo en comparación con Venezuela o con Cuba, pero en comparación con lo que era el capitalismo de verdad, por ejemplo de Escocia o Inglaterra en el siglo XIX, fines del siglo XVIII y comienzo del XIX, o lo que era Estados Unidos en la época de Jefferson y Madison, no es capitalismo. Cambio, escucho. Profe, yo casualmente, conversando hace una semana con un alemán, estaba hablando sobre el problema de las inmigraciones que han aceptado una gran cantidad de musulmanes y de personas huyendo de la guerra que está ahorita en Medio Oriente. Me estaba comentando el muchacho que en Alemania hay un partido de derechas que está agarrando mucha fuerza, tiene desde 2 años para acá ha conseguido bastante fuerza, y él me dice que es una derecha muy radical, que aparentemente hay reportados ataques a campos de refugiados de Medio Oriente, y que por lo menos lo que él me dice, que los ataques se los achacan a esa misma derecha que está atacando, que es muy, es una derecha, pareciera mercantilista, parece una derecha, la verdad no sé, no tengo información sobre ese partido. ¿Qué sabe usted? Son neonazis en su mayor parte. El nazismo no es derecha. Hitler se cansó de decir que él era socialista, ¿ok? Y en la época nazi había socialismo en Alemania. Claro, un socialismo con modalidades diferentes al soviético que había en Rusia, pero sigue siendo socialismo. Lo que pasa es, vuelta y repito, así como le echan la culpa al capitalismo, le echan la culpa de la derecha. ¿Qué culpa tiene el capitalismo de las migraciones? No tiene la culpa el capitalismo, más bien las guerras en Medio Oriente son todas provocadas porque todos esos países, incluyendo Israel, son socialistas hasta los tuétanos.
con diferentes modalidades de socialismo. Eso sí, los socialistas se llevan mal entre ellos, yo siempre lo repito, algunos son religiosos de una religión, otros religiosos de otra, otros son ateos, los sionistas también son socialistas. O sea, tenemos socialismo por montones y de diversas clases en todo el mundo, y por eso tenemos los problemas que tenemos. Cambio y escucha. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Excelente la charla de hoy. Entonces, profesor, quedamos pendientes con el punto 7 y terminar el punto 7 y comenzar entonces el sumario número 8, que sería la acción humana, política, radicalismo y extremismo, pragmatismo, gradualismo e incrementalismo, clase media, partidos y antipolítica. Entonces, como siempre, por esta misma trinchera, nos encontramos la próxima semana a la misma hora. Un abrazo para todos y que tengan buenas noches. De mi parte, encarecidamente puntualidad, por favor, porque no queremos ser descorteses con la gente que llega temprano. Gracias. Cambio y un abrazo grande a todos. Seguimos en contacto. Yo estoy siempre disponible en Facebook, en Twitter, etcétera. Y ahora en LinkedIn, que estoy usando más. Un abrazo a todos y hasta el miércoles, si Dios quiere. Y gracias a Hathor, gracias a Sin Miedo, que como siempre son un par de capazas. Un abrazo para todos y gracias a todos por estar aquí. O sea, tenemos socialismo por montones y de diversas clases en todo el mundo, y por eso tenemos los problemas que tenemos. Cambio y escucha. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Excelente la charla de hoy. Entonces, profesor, quedamos pendientes con el punto 7 y terminar el punto 7 y comenzar entonces el sumario número 8, que sería la acción humana, política, radicalismo y extremismo, pragmatismo, gradualismo e incrementalismo, clase media, partidos y antipolítica. Entonces, como siempre, por esta misma trinchera, nos encontramos la próxima semana a la misma hora. Un abrazo para todos y que tengan buenas noches. De mi parte, encarecidamente puntualidad, por favor, porque no queremos ser descorteses con la gente que llega temprano. Gracias. Cambio y un abrazo grande a todos. Seguimos en contacto. Yo estoy siempre disponible en Facebook, en Twitter, etcétera. Y ahora en LinkedIn, que estoy usando más. Un abrazo a todos y hasta el miércoles, si Dios quiere. Y gracias a Hathor, gracias a Sin Miedo, que como siempre son un par de capazas. Un abrazo para todos y gracias a todos por estar aquí. Gracias a Hathor, gracias a Sin Miedo, que como siempre son un par de capazas. Un abrazo para todos y gracias a todos por estar aquí.